El guayú, cuando comienza a hacer dibujos así, son figuras diferentes. Puede ser figura de su territorio, o puede ser figura de su casta, o puede ser figura de un animal, lo que él le nace. Que busca el ritmo. La URSS ayuda a él a través de la contra. Transmite pura sabiduría. Si el palabrero dice, vamos a darle, tienen que darle una casa y un carro. Hay veces piden cadenas, también cadenas de oro. Se encarga como de impartir justicia dentro de la comunidad. Bueno, entonces, este es nuestro podcast, ¿no? Sí, casi. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Somos 4 estudiantes cuyo tema de investigación en la salida de campo fue el palabrero, ¿verdad? Y en nuestro elenco contamos pues con un grupo bien variopinto de personas. Entre esos tenemos a Cristian, que es estudiante de filología inglesa, autoproclamado hispanista. Entonces, hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué más? Gracias por esa descripción. No sé si quieras como hacer algo más de tu presentación que crees que es importante. No. Pues que sé también que estoy haciendo doble con veterinaria. Ok, súper, aún más diversa este panel. Por otro lado tenemos a Camila, estudiante de lingüística, bastante orientada hacia, digamos, como el aprendizaje, ¿cierto? Del lenguaje y demás. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenos muchachos. Pues no del lenguaje, sino más bien de la lengua. De la lengua. De la lengua y las variantes del español, pues también las lenguas nativas. Como el guayú Naiki. Guayunaiki. Claro, porque el guayú Naiki es la lengua de los guayú. Y adicionalmente tenemos a Alejandro, un estudiante de diseño industrial que ya prácticamente está graduado y cuyos trabajos han ido, tengo entendido, como enfocados también un poco hacia como a la apropiación cultural de diferentes pueblos o comunidades del país. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, sí, más como preservación de otras culturas, del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Bueno, todo eso. ¿Con Sí, con qué otras comunidades has trabajado tú? con los NASA y con los Emberachami. Y pues estoy yo, un estudiante de ingeniería de sistemas, que no tenía como mucha idea de la comunidad Wayuu, pero la experiencia que tuve en la salida a campo me ayudó a estar como en mucho más contacto y a tener más conocimiento sobre toda esta comunidad. Y creo que a todos nos ayudó bastante a eso. Sin embargo, pues aquí estamos para hablar sobre, como les dijimos en un principio, el palabrero. Y entonces para contextualizar un poco, me gustaría que cada uno, desde lo que aprendió, desde lo que escuchó y vivió, nos cuente así rápidamente, como para cada uno, qué es el palabrero. Cristian, para ti, ¿qué es el palabrero? Bueno, pues el palabrero, pues nosotros hicimos, ahí yo tuve la oportunidad de entrevistar a 2 personas que me dieron como una idea de lo que el palabrero hacía dentro de la comunidad. O sea que el palabrero es, según lo que decía esta señora, el palabrero es una persona que se encarga como de impartir justicia dentro de la comunidad. Entonces si hay una especie de problema, por ejemplo, por tierras, si hay un problema de un crimen, de un asesinato, si hay un problema por animales o cualquier bien de alguna familia o de algún clan, el palabrero es el encargado de la negociación y de también cómo exigir que haya una reparación o para arreglar una especie de acuerdo entre 2 clanes o entre 2 familias. Es una persona que, bueno, que además de impartir justicia, ese rol lo puede tomar cualquier tipo de persona dentro de la familia o dentro del clan. Yo estaba muy curioso por saber cómo hacía uno para ser palabrero. Pero pues la respuesta es que cualquiera podía ser palabrero, que es cuestión de aprender, de escuchar y ver cómo se hace el rol, cómo se hace la labor y después pues simplemente con lo que he aprendido tratar
o llegar a ser el palabrero dentro de la familia o dentro del clan. No hay como una escuela, no hay una especie de título que uno lo certifique como palabrero, sino que es cuestión de que uno aprende y sepa actuar como palabrero dentro de la comunidad, dentro de la familia o dentro del clan. Ok, súper, súper. Camila, para ti, ¿qué es el palabrero? Bueno, es que yo lo miro más por la parte jurisprudencial, es más como la figura de autoridad, pero en el tema de resolución de conflictos. Pues para mí sería como una equivalencia a lo que es la resolución de la paz y los conflictos acá en Colombia, también de lo que es la violencia que se ha vivido pues a lo largo de los años. Y es que en la comunidad guayú los, los problemas, como ya mencionaba Cris, se solucionan con un mediador, que es justamente el palabrero. Y pues tiene un origen bastante peculiar, diría yo, curioso e interesante. Y es que el primer palabrero es el Utta, que para nosotros, los del centro del país, sería algo así como el pájaro carpintero. Dentro de la mitología, él fue el primer palabrero y fue como esta figura central, que ya luego vinieron otros animales que no lograron hacer pues la misma labor. Entonces, uno es saber hablar, saber cómo decirlo y saber qué hacer. Y hay otros animales, como por ejemplo el murciélago y el mico, que no puede ser ni tampoco tan severo y ni tampoco tan suave. Debe ser pues saber manejar las situaciones. Dos mujeres me dieron como historias distintas. Una en la que pues respeta lo que es la decisión del palabrero, porque pues como ya sabemos en la comunidad guayú se valora bastante la oralidad y y la palabra dicha entre las personas, no tanto la escrita. Y así, pero también nos dijo que en caso de que no se resolvieran los conflictos, se podría proceder con lo que es la parte legal, o sea, la Constitución colombiana. Y la otra chica con la que hablé me mencionó que los palabreros no solamente pueden ser hombres, sino que también es es muy difícil, es muy raro verlo, pero también una mujer puede ser palabrera y eso es interesante. Muy, muy interesante esa visión. Y bueno, ahorita vamos a profundizar un poco en esas, sí, como en esa interacción que tuvimos cada uno de las personas que entrevistamos y demás. Listo, y Alejo, para ti, ¿qué es el palabrero? Pues yo iba con la idea desde aquí de Bogotá, antes de ir pues con la comunidad, como que era una persona que soluciona conflictos, ¿no? Pero pues digamos que uno crece en Bogotá y está acostumbrado a que existen las figuras legales y tal vez puede pasar por alto que en una familia pues haya la capacidad, por ejemplo, de hablar bien, ¿sí? Entonces, supongo que uno no se imagina las dimensiones del asunto hasta que está allá y escucha los problemas reales que pueden ocurrir dentro de una comunidad que claramente pues hace parte del pueblo colombiano y que también ha sido golpeada por muchos problemas de violencia y pues que ha sobrevivido en medio de esos problemas de violencia como lo es puntualmente pues el narcotráfico, ¿sí? Entonces pues nada, mi visión cambió mucho con respecto a la figura del palabrero, ya que adquirió, digamos, un poco más de seriedad, un poco más de seriedad, dados los conflictos que llegué a escuchar y tal vez un poco de espiritualidad y un poco como de técnica, un poco de la enseñanza que ellos intentan transmitir con respecto a esa figura, porque pues obviamente, como lo mencionó ahorita Camila, hay como ciertas posiciones como pacifistas o de resolución de conflictos que me parece que son fundamentales, por ejemplo, para la construcción del país que tenemos ahorita, que es un país que de cierta manera está intentando como sopesar los mares de la guerra y todo este tema. Entonces, básicamente es una persona que habla demasiado bien, que tiene una capacidad para calmar las personas, para,
para negociar, para resolver conflictos y que no necesita como un título, sino que él mismo se define a sí mismo como palabrero y su familia como tal pues también lo apoya, ¿no? Pues, mejor dicho, si tiene las capacidades, puede ser palabrero, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bonito eso y es como la visión que tengo del palabrero. Algo que me llama la atención es que, como en todas las intervenciones que hubo, se repitieron varios conceptos como resolución de conflictos, justicia, autoridad. Entonces eso me parece bien interesante porque por lo menos en nuestra visión aquí, no sé, pues muy citadina, así como lo mencionaba Alejandro al principio, uno tiene, por ejemplo, no sé, una constitución y está el derecho penal y no sé qué. Entonces quería preguntarle si dentro de lo que descubrieron o hablaron, si el palabrero sigue alguna especie de libro o alguna especie de norma como para eso, para dictar justicia o para solucionar esos conflictos, o en qué se podría basar el palabrero. Alejandro. Creo que cada palabrero tiene como sus principios, pero obviamente ellos se rigen más que todo pues por lo que aprenden también a ser palabreros, que es como las costumbres. Entonces, hay costumbres de los palabreros que son como su constitución, su libro de apoyo, pero pues todos sabemos que igual, por ejemplo, en una negociación, en una camorra, en un conflicto, pues siempre pasan muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo mayor que debe tener un palabrero es una buena oratoria, una palabra, sí, como darle vueltas al asunto. Me gustaría hablar de esa experiencia un poco más adelante porque pues ya es como más contada, ¿sí? Ok, o sea que no tienen como un libro. Sí, eso también es interesante. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor. Bueno, él nos dijo que o sea, que como tal, sí, uno aprendía solo viendo como a la persona que era palabrero, que uno como que tomaba los gestos, las posturas, ¿sí? Pero que se basa mucho en el buen juicio de cada persona, ¿no? Del que quiera ser palabrero, como de tener buen juicio y como de seguir las tradiciones. Entonces, a pesar de que no hay como una especie de código, como lo dijo Alejo, sí hay tradiciones en la cultura guayú, sí hay tradiciones de valor, ¿sí? Que le pone un valor a ciertas cosas. Algo que a mí me pareció muy interesante es que eh, para el pueblo guayú no hay, no, o sea, no hay como que un problema casi nunca en cuestión de plata, en cuestión de dinero, sino que para la población guayú es muy importante los bienes materiales, ¿sí? Si hay un problema dentro de la comunidad guayú, siempre va a ser por, digamos, un número de chivos, por tierra, ¿sí? Y por bienes materiales, ¿sí? Entonces, y esto es tradicional, esto viene desde hace mucho tiempo, por lo que el palabrero prácticamente pues, sí, es muy probable que los palabreros de hoy en día tengan que lidiar con situaciones similares a los de hace 100 años en cuestiones de tierras y en cuestiones de bienes materiales. Ok, ok, eso nos da un poco una idea de cómo son como las sentencias que dan estos palabreros que son como orientados hacia los bienes materiales que son importantes para la comunidad, por ejemplo, los chivos, collares, etcétera. Camila, ¿qué nos quieres contar? Pues para seguir con lo que decía Cris, pues los palabreros no necesariamente deben ser jueces o abogados o conocer una ley pues escrita en piedra, porque no la hay, sino que pues como ya mencionaba aquí el compañero, todo se basa en una tradición, ¿no? Lo que sí debe ser pues el palabrero, o bueno, en Guayunay que se le conoce es como puchipudo, ¿sí? Esa es la palabra. Deben ser más que todo un pensador y un conocedor. Y bueno, como rescatando algo que habían dicho al principio también de las intervenciones, que decían que no hay como una escuela para ser palabrero, sino que gracias como a las habilidades y al contacto que una persona tiene con anteriores palabreros, como que se gana ese derecho a ser palabrero. Pero me surge la duda es, si nadie me acredita a mí
Entonces, como con qué autoridad puedo yo eso, como dar esas palabras. Creo que la acreditación de un palabrero es la aceptación de la comunidad. Sí, yo no creo que, como habíamos hablado, no hay un título, no hay algo que uno lo certifique como palabrero, excepto, y esto creo que pues yo lo interpreté de la información que nos dieron, no nos lo dijeron literal, pero yo lo entiendo de esa manera, así pude como deducir lo que es cuestión de el criterio que las demás personas tienen sobre ese individuo que quiere ser palabrero. Este es un hombre justo, es una persona que se expresa bien, es una persona confiable. Entonces sí, entonces, bueno, él quiere ser palabrero, entonces como que la misma gente ya lo asume a él con ese rol. Sí, y es eso lo que como que le da la potestad o el permiso de ser palabrero dentro de la comunidad, como la aceptación de los otros integrantes del clan o de la familia. Más como un reconocimiento social, ¿no? Exacto, sí. Tener la aceptación de la comunidad para resolver un problema que puede implicar a todo un clan, que un clan es mucha gente, o sea, son muchas personas, son muchos guayú. Entonces, pues es como tener como la palabra de todas esas personas. Entonces, por ejemplo, la Otsu, que era la autoridad espiritual, ella es escogida en una asamblea. Entonces, también me imagino que la comunidad discutirá esas cosas. Ok, entiendo. Y me surgió una duda. El palabrero, nosotros siempre hablamos de el palabrero, pero ¿eso significa que solamente hay uno para toda la comunidad Wayuu o uno para el clan? Bueno, pues no, es por, según lo que entiendo, puede ser por cada familia, aunque pues bueno, creo que Alejo sabe resto al respecto, pero lo que entendí es que sí o sí un clan tiene que tener un palabrero y que es posible que cada familia tenga un palabrero porque, como lo decíamos antes, eso es cuestión del que quiera ser palabrero. Si tiene la opinión positiva de parte de los integrantes de una familia, esa persona va a ser elegida como, como palabrero para la resolución de conflictos ahí mismo en la casa, como lo decía Camila, una persona que, como es como la idea de una persona ecuánime, ¿sí? Con buen criterio, con mucha sabiduría que defina cualquier tipo de conflicto, o no que defina, sino que ayuda a conciliar, como decía también Camila, como que no es que condene o castigue, sino que siempre está para como llevar esa armonía otra vez y dejar el conflicto a un lado. Y es que dentro de las entrevistas que hicimos, me pareció muy curioso que ellos decían como que no, como que habían varios palabreros, como que dentro del mismo clan pueden haber varios y uno puede como escoger a cuál acudir. Entonces, sí, porque antes de la salida yo pensaba que era como uno solo. Hay otra cosa que me llama la atención y es que siempre hemos hablado del clan, ¿cierto? Que el clan viene siendo como esta estructura social en la cual, que es como una subdivisión de en general toda la comunidad Wayuu, ¿no? Que vendría siendo como la familia, ¿cierto? Sin embargo, hemos visto que también existen conflictos entre diferentes clanes. Y me gustaría preguntarles como, bueno, si hay un conflicto entre diferentes clanes, entonces como, ¿cuál palabrero resuelve eso? ¿El de mi clan o el del clan de ellos? ¿O cómo es eso? Cuando hay pues conflictos entre clanes, lo mejor y pues de lo que nos contaron es que siempre se manejan dos o más de dos palabreros, pues que entre ellos se arreglan, es algo así como una representación y ya se llega a una conciliación. Sí, es como eso lo hablan entre los palabreros, sí, ellos son como que los designados por la comunidad como para solucionar si hay un problema entre dos clanes, pero también es importante mencionar que, bueno, a nosotros tenemos la oportunidad de hacer preguntas sobre guerras, si ha habido guerras entre clanes dentro de la comunidad Wayuu y si han habido. Y creo que el palabrero tiene la potestad de llamar a un conflicto entre clanes, como decir no hubo acuerdo, entonces hay conflicto. ¿Sí me entiendes? Creo que eso también se encarga el palabrero dentro de un clan, ¿sí? Si hay las conversaciones son entre los palabreros y como lo entiendo yo es que si no hay concilio, el palabrero tiene la potestad de iniciar ya un conflicto, una especie de guerra entre dos clanes. Wow, wow. Es muy interesante, eso es algo que no sabía al respecto. O sea, hay mucho poder, ¿no? En las manos de él, porque pues llevar el clan a una guerra es una decisión
bien complicada. Sí, es cierto. O sea, como que se le da esa potestad al palabrero. Y creo que el profesor nos ha mencionado de una guerra que hubo, no me acuerdo mucho de los detalles, yo estaba con Alejo, que en donde exactamente, donde fue un clan de La Guajira, no me acuerdo de qué parte de La Guajira, pero fue un palabrero que inició un conflicto por un problema, creo que fue por un asesinato de un guayú, y como lo decía, como lo habíamos escuchado de la profe, entonces cada vida guayú pues tiene un valor y tiene que haber una reparación. El palabrero está encargado de llegar como que a un convenio, no un convenio, sino como una solución, como adjudicar ese valor a esa persona que de pronto perdió la vida por cualquier razón. Y creo que cuando no hubo esa reparación requerida por esa persona, hay un conflicto ya de guerra entre dos clanes guayú. Entonces, bueno, ya como que vimos un poco el contexto, ya cada uno dio su punto de vista sobre cómo lo concibe cada uno. Vimos que no es una persona que se forma, digamos, formalmente como nosotros lo pensaríamos, que su respeto y su acreditación va más de la mano de la comunidad y que eso es como su herramienta que usa precisamente para solucionar conflictos. Pero a mí me gustaría entonces empezar a ver cómo funciona eso en la vida real. Entonces, si yo tengo un conflicto, ¿a dónde voy? ¿El palabrero vive en alguna casa especial? ¿Hay una casa de palabreros? ¿O a quién? ¿Cómo acudo a él? La gente sabe dónde está el palabrero, ¿no? Entonces, normalmente ellos, pues primero que todo acuden solo cuando hay una necesidad de acudir al palabrero, ya que no es económico, como entre comillas, como contratar un palabrero, ¿sí? De hecho, ¿Cuánto puede nosotros, valer? pues me hablaban de mucho dinero, o sea, pues, hay alguna persona me dijo, como mínimo tiene que tener 1 millón de pesos, pero yo tengo un conflicto un poco con el tema de precios porque realmente como que el valor de las cosas cambia mucho allá y es otra cosa que puede evidenciar en una película que vi del pueblo guayú. Eh, y es ¿Qué que película? se llama Pájaros de Verano. Eh, Buenísima. Aborda mucho la posición del palabrero y, y yo creo que es fundamental para entender cómo este rol. 1 millón de pesos, eso es un montón. Digamos que nosotros podríamos decir que es pero por ejemplo en esta película lo que hacen es, por ejemplo, en una resolución de un conflicto en el cual no solo estaban involucrados 2 palabreros, sino eran prácticamente como 6 palabreros. Por ejemplo, la finalización era de entregar una reliquia familiar, que era algo que llevaba, por ejemplo, una mujer guayú, la autoridad espiritual dentro de su mochila, y era como un objeto que protegía a toda la familia y que la había protegido por mucho tiempo, que había sido como heredada de abuelo a abuelo y de abuela a abuela, perdón, porque ustedes saben que la autoridad espiritual siempre ha sido como mujer. Entonces, pues, hay cosas que uno no entiende el valor, tal vez occidental, pero pues el millón me parece como un buen ejemplo. Ok, o sea, para acceder a este palabrero no siempre la compensación tiene que ser monetaria, sino también, como recordando un poco que para la comunidad wayuu algunos bienes materiales son, o sea, les dan una importancia diferente a la que nosotros pensaríamos. Esa sería como otra forma de acceder como a este palabrero, ¿cierto? O sea, Exacto, ellos hubo un tiempo en el que el dinero no llegaba ya como a muchas comunidades indígenas, entonces ellos pues intercambiaban con sus collares que tenían, ¿no? A veces pues piezas de oro, eh, chivos, que obviamente pues ese es como el banco de ellos, ¿no? El banco que tienen ellos son su corral de chivos. Eh, ok. Piezas de tejido, que es así, nosotros entendemos un poco más el valor porque como nosotros tenemos fábricas, entre comillas, entonces nosotros sabemos que una pieza manual pues es costosa, ¿sí?
o al menos requiere de tiempo y esfuerzo. Entonces son cosas que allá pues representan pues el intercambio como la moneda de ellos de ese tiempo. Entonces pues siempre son como costositos pues. Por ejemplo, hubo una mujer que yo entrevisté, una mujer guayú, que ella lo primero que me respondió cuando escuchó la palabra palabrero era como dinero, es costoso, o sea, es muy difícil acceder a un palabrero, de hecho. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de hablar con uno, creo, ¿no? porque, porque realmente pues igual éramos como forasteros, arihunas. Eso me causa mucha impresión porque, pues, eso simboliza de alguna forma la justicia o esa resolución de conflictos tal vez no es tan accesible para todo el mundo. Entonces, no sé si quieres comentarnos las experiencias ya más concretas y más a detalle que tuviste con la comunidad, con quien hablaste. Tú dices que hablabas con una mujer que era Wayuu. No sé si puedes contarnos un poco a qué se dedicaba, quién era y también qué te dijo al respecto. Bueno, yo empecé primero que todo pues decidí empezar el trabajo con personas que pues habían tenido, digamos, poca relación con palabreros, con personas como más de la comunidad, que eran pues, tenían su rancho, cocinaban para su familia, tenían sus chivos, tejían, ellas pues más que todo hacían énfasis pues en el costo del palabrero. Lleva palabra, va a cobrar si se va una hija, una sobrina. Arreglar como problema. Ajá. Y pide collares, pide chivo, cantidad de chivo. Dicen, dame 100 cabezas de chivo, dame tres saltas de collares, pero collares de collares. Y cobran, piden caballo, piden mula. Hay veces piden cadenas, cadenas de oro. Bueno, yo tuve la oportunidad también de hablar con una, ah, creo que era una prima de la profe, no estoy seguro. Era en una finca, en una ranchería al lado de donde estábamos. Tuve la oportunidad de hacer la entrevista, de preguntarle qué era el palabrero. Y bueno, ella era como algo que me causó interés, es que como que ella lleva las riendas allá, que allá me estaba diciendo que eso fue como muy chistoso porque estábamos con todo el grupito y nos dijo que ahorita los hombres son muy perezosos, que ella es como la cabeza de la familia, por decirlo de alguna manera. Y pues sí, es como una señora de familia, de su ranchería. Y también tuve la oportunidad de entrevistar al profesor que vino a visitarnos y ahí aprovechamos para hacerle muchas preguntas. Había un grupo que tenía como la idea de hablarle mucho como de la parte espiritual de la comunidad, de la mitología, un poco interesados en la mitología. Y a mí me llamó algo la atención y es que el palabrero o los palabreros, así como, bueno, tú preguntaste que dónde se puede conseguir un palabrero. Y bueno, es como nosotros preguntamos para poder hacerle la entrevista a un palabrero. Y como te dijo Alejo, es difícil como que si la gente da la impresión de que es como complicado tener la asesoría de un palabrero, hablar con un palabrero, pero todo el mundo sabe que en tal o tal ranchería hay un palabrero, ¿sí? O sea, allá es como, eso allá sí hay un palabrero, de pronto allá sí le pueden decir información, como que eso depende de cada ranchería. De pronto aquí hay uno, sí, o sea, no es como tú lo preguntaste, no hay un lugar fijo en donde encontremos a todos los palabreros del clan o de la comunidad, sino que ya en tal ranchería o en tal otro sitio, ¿sí? Y sí, dio la impresión de que es complicado como tener esta asesoría o consultar o contratar de alguna manera al palabrero. Y también con el profesor lo que tuve la oportunidad de preguntarle, o lo que Alejo y yo le preguntamos fue de cómo la relación del palabrero con la Otsu, de cómo es esta relación, si hay alguna especie de relación entre ellos, y lo que nos contestó fue que el palabrero requiere, sí, de estar en comunicación con la Otsu, de tener una relación con ella, una asesoría incluso de la Otsu, ¿sí? Es como es como necesario para él para mantenerse en este puesto, ¿sí?
de integridad, por decirlo de alguna manera, de inteligencia, sí, es muy importante como ese vínculo con lo espiritual dentro de la comunidad Wayuu, y la persona encargada de eso pues es la Otsu, y él necesita estar eh, como en conversación y en asesoría con ella. Muy interesante porque nuevamente vemos cómo se conectan estas dos figuras tan importantes para la comunidad. Pero no sé si conoces un poco más de esa relación que tienen, o sea, el palabrero tiene que visitarla recurrentemente como para estar, no sé, informado y también tiene, no sé, que pagarle de alguna forma a esta autoridad, o por ser el palabrero tiene como acceso a ese Pues rol, a no ese sé muy poder. bien de los pagos, pero sí sé que sí hay una relación constante con la OTSU, y sobre todo porque, bueno, según lo que le puedo entender al profesor es que existe el cristianismo, existe el catolicismo dentro de la comunidad Wayuu, pero también existe Ok. una alta tradición espiritual precolombina, ¿sí? O sea, ellos conservan mucho pensamiento, bueno, mucha tradición que no tiene que ver con la religión católica. ¿Sí? Ellos tienen una especie de mundo espiritual, una cosmogonía acerca de lo que es el mundo espiritual diferente a como la tenemos en Bogotá, por lo menos, los que son religiosos, y es como una imagen del mundo como que muy lleno de espíritus, ¿sí? Entonces para la comunidad Wayuu es posible que hayan espíritus rondando, un espíritu malo, incluso enviado por otra tribu, ¿sí? Diferente a la tribu Wayuu. Por ejemplo, el profesor nos comentaba de una especie de espíritu que fue enviado por otras tribus que venían de la sierra, ¿sí? En la comunidad. Entonces este mundo espiritual que es como del diario vivir, que así como lo ve en la comunidad Wayuu, hace que el palabrero, que es aquella persona encargada de impartir justicia, o no de impartir justicia, sino como de la resolución de conflictos entre las personas, entre las comunidades, entre los clanes, necesite como de cierta asesoría espiritual que lo lleve a tener un juicio correcto y como que una forma de estar impoluto, ¿sí? No sé cómo decirlo, como lejos de esa contaminación de malos espíritus. Y por eso es que hay una comunicación importante con la OTSU. Qué interesante, o sea, hay una especie como de sincretismo ahí entre el catolicismo, pues extendido en toda Colombia y aún esa conservación de manejo de espíritus y demás. Y me surgió una duda, no sé si de pronto tengan alguna apreciación al respecto. Si, porque hablando de justicia y de reparación, ¿cierto? Que es una visión tal vez bastante optimista hacia la resolución de conflictos, ¿cierto? Que no se mira como un castigo y demás. ¿Cómo se vería dentro de la comunidad esos aparentes castigos a través de espíritus, ¿no? O sea, si entre los clanes se hacen, no sé, tal vez brujería, se manda algún espíritu y demás, eso, no sé si alguno tenga alguna opinión o alguna, algo que decir al respecto de cómo se vería eso a través de precisamente lo que estamos hablando, de la justicia en la comunidad. El palabrero podría interferir de alguna forma frente a ese daño que ya no es material, sino espiritual que recibe la comunidad, como, no, usted me mandó este espíritu, entonces ahora llamemos a un palabrero para solucionar este conflicto. No sé mucho ahí al respecto, pero lo que sí sé es que, digamos, las guerras también se llevan a nivel espiritual. No solamente es pues en la ofensiva con armas y pues de todo esto a, pues, a nivel terrenal y físico, sino que también se lleva a nivel espiritual entre otsus. Y pues lo que son brujería y eso también tiene un rol importante ahí. No sé si ahí entra palabrero o no, pero digamos, como que tiene una función en esta cosa de las maldiciones, en qué tanto cree la persona. O sea, como que la brujería no funciona muy bien en lo que son los aríjunas o las personas que son Escépticos. ¿Escéptico? eso, que la brujería no funciona en escépticos. Entonces, eso también es como una visión que se tiene allí en la comunidad, de que para que funcione algo a nivel espiritual se debe creer. Yo en la historia del profesor escuché que el palabrero y la Otsu normalmente son personas que son muy amigas, ¿sí?
Mm. Entonces, obviamente, la OTSU siempre tiene que proteger al palabrero, tiene que darle sus amuletos, tiene que darle como el consentimiento, porque es el diálogo que hay como entre de esas dos personas que pueden, por ejemplo, dirigir un conflicto tanto a nivel material como a nivel espiritual, ¿no? Entonces ellos normalmente son muy amigos o cercanos, ¿sí? Porque ellos pues manejan como las energías de la familia. Ok, o sea, más que una relación profesional, si se pudiera ver de esa forma, tiene que ser como una relación bien cercana. Cuéntanos, Cristian. Eso que digo Alejo es muy importante. Yo creo que esa es una muy buena división, según lo que nos contó el profesor. Y es que hay una división, sí o que el palabrero es aquella persona encargada de los conflictos materiales y la Otsu está encargada como en todo esto, como lo que decía Camila, de este mundo espiritual, de esta como purificación espiritual en muchos casos. Y entonces sí, existe esa división, palabrero Otsu, que es material espiritual. Sí, es muy importante eso que señaló Alejo. Teniendo en cuenta que están estos dos roles que son tan importantes, ¿se podría decir que alguno tiene una jerarquía mayor que el otro? Como el palabrero tiene más poder, no sé, dentro de la comunidad Laotsu, o al revés, o están como al mismo nivel y es más bien una relación, no sé, de ayuda mutua. Yo, según lo que yo pude apreciar, para mí la Otsu es muy importante dentro de la comunidad. Es muy importante. Em, Porque pues ya teniendo la oportunidad de ir a visitarla a ella, pudimos ver que venía gente incluso a hablarle sobre remedios, sobre, mire, mi hijo tiene esto y lo otro. Entonces ella no solo como que se encarga también de dar como apoyo para cualquier especie de conflicto que haya, como lo hace el palabrero, sino que ella, aparte de ser esta autoridad espiritual, de conocer los espíritus, de dar amuletos para cualquier especie de como contaminación espiritual que pueda haber, también hace de doctor en muchas ocasiones, también hace de purificadora. Entonces, según lo que entiendo, no sé qué retribución monetaria se le da a la OTSU comparado al palabrero, pero sé que el puesto de la OTSU es más importante dentro de la comunidad, para mí, según lo que pude apreciar. Ok, Yo diría que es como más cercano, como que la conocen más y demás, y ella está mm, dentro de la comunidad. Por lo mismo que es el ok, médico de la comunidad, entonces ella tiene como mayor cobertura y demás, entonces. Pero diría que son bastante importantes los dos, aunque bueno, el mundo occidental también hace, o sea, bueno, por lo menos en muchas ocasiones también me di cuenta que, y me he dado cuenta con los diferentes pueblos que obviamente la influencia de nosotros como sociedad occidental pues también tiene como ciertas repercusiones, entonces como que eso puede variar dependiendo de la... eso también aparece en la película, ¿no? Entonces obviamente hay un pelado que es así súper descontrolado, y pues él dice como, los hombres al menos hacen algo, las mujeres valen mierda, dice así algo, y hasta lo dice en español, ¿no? Que ni siquiera lo dice en Guayunaiki. Entonces, yo creo que depende mucho de la percepción de cada una de las personas, pero la UTSU tiene como mayor cercanía con el pueblo porque ya está ahí, pues ella está en su casa, ¿no? Ella atiende a las personas en su casa. qué interesante, Eh, Camila. bueno, pues es que creo que no deberíamos de comparar ahí en esos dos aspectos, porque pues a mi parecer la Otsu maneja temas muchos más íntimos, sí, como rendijas entre personas, pero a nivel espiritual, o sea, como por decir, por debajo de la mesa, es alguien a quien tú le vas y le cuentas tus problemas y tal vez te pueda ayudar con alguna medicina o algo así. En cambio, el palabrero ya se encarga de conflictos sociales que le incumben a la comunidad. Entonces, pues sí, aunque la OTSU está en contacto con las personas más seguido, creo que también el palabrero maneja cosas mucho más grandes y pues creo que ambos son igual de importantes. O sea, la Outsu viene siendo un poco más a nivel como individual, tal vez.
y el Sí, palabrero exacto. más social. Ok, qué interesante ver la relación del palabrero con este otro rol. Listo, creo que podemos continuar con las experiencias. Entonces ya Cristian nos contó la de él. Entonces Camila, cuéntanos. Hablé con dos personas, uno pues una mujer mayor en una de las casas que visitamos, se dedica ¿Cómo se llamaba? principalmente a los tejidos, la señora Elizabeth, Ok. es familiar de la profe. Y pues ella es muy amable, nos invitó a su casa, conocimos a su nieto, que pues me cayó muy bien, Snyder, saludos. Um, y sí, pues nos contó junto con otra compañera y pues Leonardo también asistió a esa entrevista. Y principalmente para ella, ¿qué era? O sea, la importancia que tenía pues la figura del palabrero. La otra persona con la que hablé pues es Eri, la hija de la profe, que ella pues tiene un contacto más con el mundo occidental y pues conoce mucho de lo que es este mundo aríjuna, pero también conserva sus tradiciones. Y nos contó pues historias que enriquecieron nuestra perspectiva y pues también como los límites que tiene esta persona, esta figura, el palabrero. Para complementar un poco, cuando entrevistamos a Elizabeth, nos dimos cuenta que el papá de ella y también de la profesora era palabrero y era un palabrero muy respetado en general en la comunidad, era bien conocido por su carácter como fuerte y demás, lo que también hacía que pues fuera bien solicitado en muchos conflictos. Dentro de una comunidad, ¿cuántos palabreros pueden haber? Por ahora aquí mi hermano a veces él lleva, a veces se siente, lo buscan. Y hay otro señor de aquel lado por donde usted pasa, casi ya en el acueducto, por ahí hay otro. No, porque mi papá, porque él era paladero y mi papá arreglaba mucho y no escuchaba. Él llegaba, lo buscaba mucho. Llega mucha gente de León, porque ya los palabreros más grandes ya se murieron, ya están muertos. Él tiene que mirar, cuando mandan palabras así, va, como decir, vamos a entender que si yo soy palabrera, él va escuchando, él va escuchando, analizando las cosas, y él va entendiendo, no, eso no es así. Entonces también como interesante conocer que eso, como esa relación que también existe entre la profesora y las personas que entrevistamos con el palabrero, porque creo que dentro de lo que hemos escuchado en esta sesión es que es tal vez un poco de difícil acceso, ¿verdad? Como, bueno, sabemos que vive allá, pero es como un poco caro, puede que no esté, puede que sí, que no sé qué, pero pues está esta otra visión donde, no, pues el palabrero era mi papá. Y entonces, sí, de pronto también como para hacerte cuenta que eso no, ese rol tampoco es tan lejano. Y bueno, una persona que yo entrevisté fue Snyder, precisamente, el nieto de Elizabeth. Snyder es un chico de 11 años que va a la escuela de Petsoapa, el lugar donde estuvimos e hicimos nuestra investigación. Y pues de eso yo quería saber cómo era la visión de un niño acerca de el palabrero. El palabrero se siente así con Pablo y como se dice, como en Guayuná, que no, a veces no entiendo, pero a veces me gusta irme a leer. Son cosas de adultos, pero a veces lo escucho. Si están hablando y te dicen, están hablando en comunidad y en comunidad no, están hablando con una gente y si tú metes la lengua, te mandan a callar porque no tienen que opinar, lo que tienen que opinar es el palabrero y lo que están hablando. Si el palabrero dice, vamos a darle, tienen que darle una casa y un carro. Tienen que cumplirlo. Si no cumple, ya tiene que te paga más. Y si tienes que ponerle fecha y todo. Fecha. Okay. ¿Y si no cumple la fecha? Le ponen el parado que se apure porque si no le mandan otra palabra. ¿Y la ranchería tiene un palabrero? Aquí. ¿O varios palabreros? Varios, hay bastante. ¿La ranchería tiene varios? ¿Cuántos Aquí hay? había unos. Hay que como 6 por ahí. 6. 6.
Pero si alguien quiere ser palabrero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, como, tiene que hacer en una reunión, tiene que sentarse, escuchar, saberlo, decirlo bien, ¿cómo que se llama? Saber explicarse. O sea, tiene que tener como el don de la palabra. Palabrero, pero tiene que saber hablar guayunaiki y traducir el español y el guayunaiki. O sea, cuando da la palabra, lo dicen ambos, en español y guayunaiki. Ajá, y después lo traduce en español. ¿Y a ti no te gustaría ser palabrero? ¿No? Y en general es bastante similar a lo que hemos escuchado. Parece que la comunidad, pues eso, o sea, esta idea, esta percepción de que da la justicia y que es una autoridad que soluciona conflictos está pues bastante presente en todo, tanto que incluso niños entienden la importancia y pues a qué es lo que significa este rol. Algo que me llamó la atención es que, digamos, la forma en la que le llaman a estas sentencias, digamos, es la palabra. O sea, el palabrero te dice la palabra, así es como le llaman a lo que dice o o sea, la forma final que le dan a la resolución de conflictos o a la reparación. Y seguramente ligado a ese respeto que existe, había una especie como de temor o algo así me dio a entender un poco él, como que cuando te llaman al palabrero, ahí sí hay que tener pues cuidado, porque generalmente tienes que, obviamente, ¿no? Responder con De, bienes y demás. Sí, cuéntanos. de pronto es desde la visión de un niño, el temor, ¿sí? Porque es una figura de autoridad tal vez, pero Ujú. ya desde una persona más adulta es como el respeto, ¿no? Es interesante también. Ujú. Sí, 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 sí. Algo que también me llamó la atención y creo que no hemos mencionado es que yo le pregunté a Snyder que si a él le gustaría ser palabrero y él dijo que no. Entonces me parece muy curioso como en qué punto una persona se siente como llamada a ejercer ese rol en en el clan o en la comunidad, o etcétera. Porque otra cosa que nos manifestó la señora Elizabeth es que como que los palabreros empiezan a ser palabreros ya a una edad relativamente avanzada, ¿no? ¿Cómo lo escogen? El rol. Eso les cogen porque sabe mucho hablar, entiende bastante la palabra. ¿A partir de qué edad lo consideran De 40 Uy, ya arriba. tiene que ser. Otra cosa que me llama bastante la atención. La experiencia es relevante, sí. Ay, muy interesante eso. Eso me parece muy interesante porque ahorita voy a hablar como más desde una posición de un adulto, pero eso de los niños me parece muy interesante porque aparte ellos reciben clases de cultura, obviamente, de ellos. Entonces ellos también tienen mucho conocimiento gracias a su escuela, ¿no? Ujú. Pero, pero hay que ver, por ejemplo, o cómo se enseña. Bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero es muy interesante como la visión de los niños con respecto al conflicto y a esas cosas. Comunidad que está diciendo que se está perdiendo un poquito la cultura. Sí, que hay como que una especie de alejamiento, no sé cómo decirlo, pero que la gente está empezando como a dejar un poquito la tradición dentro de la comunidad Guayú. Entonces, de pronto esto de los niños, de pronto no es tanto como la figura que asusta al palabrero, sino que ya tienen una aspiración un poco más orientada a eso como en Bogotá, como a tener cierto rol social, ya más similar a cómo se organiza la sociedad en Bogotá, ¿no? A las profesiones, a todo eso, ¿no? Entonces de pronto es eso, porque incluso con una persona que pudimos entrevistar, dijeron que incluso ahorita hay muchas personas que no hacen parte de la comunidad, que de pronto migran dentro o visitan como que matrimonios mixtos y cada vez hay un alejamiento mayor con respecto a la tradición guayú. Interesante. Sí, eso fue fundamental ahí,
mucha gente, por ejemplo, si tenía como el sueño de salir del resguardo y pues digamos que es entendible, ¿no? Y también ahorita más adelante voy a hablar como de la influencia que tiene como nuestra sociedad en eso y desde dónde se mete ahí porque tiene que ver mucho con el tema de educación y de cómo se cuentan las cosas o cómo nosotros les estamos planteando que deben montar, por ejemplo, sus escuelas. ¿Continúo? Cuéntanos, Alejo. Bueno, entonces ya después de estar pues con estas personas de la comunidad, que eran más que todo pues como habitantes del resguardo, que no tenían ninguna posición de autoridad, pues entonces ya me fui con personas más cercanas a la profesora, que obviamente hacen parte del el primer núcleo familiar de la profesora, que pues como ya sabemos entonces tenía relación con el palabrero. Ya ellos llegaron obviamente con una posición súper bonita como de intentar como hacer una actuación e irme diciendo. Entonces es como esta dramatización por la cual nosotros empezamos a entender la situación. Sin embargo, no era una historia real, ¿sí? Pero ellos interpretaban un poco los gestos, ¿no? Entonces ahí entendí la importancia, por ejemplo, de los gestos de la persona para entender la labor de la persona. Entonces, esto de quién le enseña al palabrero a ser el palabrero, no, el palabrero tiene unos gestos y cuando ya existen esos gestos, entonces ya se es palabrero. Entonces llega el palabrero con su puchipú, con su puchi, con el puchi, que es el palo, el bastón de mando que tiene él, que puede variar dependiendo, obviamente ese bastón es muy importante. Por ejemplo, en la película, en un momento ocurre algo muy malo, que es que muere un palabrero, eh, que es algo que no es normal porque no está bien que alguien de un clan mate a un palabrero, es demasiado grave. Básicamente entra en guerra con los otros clanes automáticamente si mata al palabrero. O sea, eso es anunciar una guerra tremenda porque, por ejemplo, según lo que decían en la, en la película, que era basada en la vida real, nunca habían matado a un palabrero, sino hasta esa ocasión. Entonces eso fue demasiado grave. Entonces entra el palabrero con su bastón de mando, obviamente con su traje tradicional, porque él va decorado, porque es el principal. Él lo llevan, él tiene como sus acompañantes, las personas que van con él, y llega entonces a dibujar en el piso. En ese momento no sabíamos que dibujaba en el piso. Ellos decían como, no, él dibuja como cosas, pero realmente pues no se tenía, digamos, una claridad de qué se dibujaba. Entonces ahí empecé a entender pues como, digamos, las actitudes que podría llegar a tener un palabrero como para definir esa autoridad, para manejar un problema, como, hey, aquí vengo yo a solucionar esta situación. Entonces, ahí como que pude visualizar un poco más cerca como la posición del palabrero. Ya en ese momento yo me empecé a imaginar toda la situación, como a nivel general, no sabía nada de conflictos. Y pues ya ahí hablaron pues los chicos, como lo dije ahorita, ellos hablaron del, del abuelo de ellos, pues el papá de la profesora, que era pues un palabrero que había ganado mucho dinero, eh, o que como lo dijimos anteriormente, había ganado como muchas tierras, pero al parecer ellos perdieron esas tierras en un conflicto relacionado directamente pues con el narcotráfico, ¿sí? Al estar pues el territorio de ellos tan cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, pues entonces como allá es un lugar propenso pues para el cultivo de cannabis, pues entonces subían todo el cannabis pues a La Guajira, y ellos pues se veían involucrados en esto. Entonces resulta que un clan se metió en el narcotráfico y pues ahí empezó, pues obviamente el narcotráfico, como todos lo sabemos, carga con un montón de muertos. Entonces a donde hay muertos hay palabrero. Obviamente todos los clanes entraron en guerra contra un clan que según lo que ellos dicen ya prácticamente no quedan integrantes.
que no solo, digamos, fue juzgado por hacer narcotráfico, sino pues ir en contra de estos principios como que hablábamos de la paz en algún momento y era pues que mataba a todo el mundo, sí, o sea, es como esta sed de poder que lleva a ir a ir a las personas, por ejemplo, encima de sus costumbres, entonces pues el que gana muchos enemigos está condenado a desaparecer, ¿sí? Eh, esta fue una historia como bien, no fue tan narrada, yo digamos la estoy reconstruyendo a partir de varias cosas que ellos me contaron, un pelotón de soldados dentro de una ranchería protegiendo a la familia, porque pues básicamente estaban siendo asediados, estaban en guerra, ¿no? Entonces, ya esa historia terminó ahí, ya obviamente nos dimos cuenta, estuvimos unas noches como hablando pues del tema de la brujería, porque también tuvimos como algunos encuentros con la Otsu y pues terminamos como un poco asustados por este tema pues de las brujas y de la guerra, obviamente es complicado, uno aquí en Bogotá pues es muy diferente a las fincas, ¿no? Allá obviamente, por ejemplo, Néstor tenía algunas experiencias ya de lo que les mencioné ahorita, del pelotón dentro de la ranchería, protegiéndolos, de un carro muy bien blindado en caso de que hubiera algún inconveniente, bueno, cosas por el estilo. Entonces ahí ya empecé a dimensionar lo importante de esa ocasión. Fue primero que logré visualizar un poco lo que era el palabrero y después de eso, pues básicamente entendí de qué conflictos podíamos estar hablando y son conflictos que se tratan de movimiento de tierras, que todos sabemos aquí que obviamente lo más caro que hay en nuestro país es la tierra, entonces empieza a haber una disputa por tierras. Eh, bueno, en realidad es un conflicto que yo no podría definir nada más como un conflicto demasiado grande, en el que no entra el derecho internacional, en el que no entran abogados, sino que entra pues es la ley de los guayú, ¿sí? Y no estamos hablando ni siquiera de un conflicto eh, como rudimentario, como hay una guerra entre clanes, sí, hay no. Estamos hablando de armas pesadas, estamos hablando de personas con mucho dinero, estamos hablando pues de conflictos bélicos, ¿sí? Eh, bueno, ya se calmó ahí el asunto, yo como les dije, me asusté ahí un poco con el tema de la OTSU, y la última entrevista fue pues yo diría que la más importante de toda la investigación, porque no solo me dejó como una perspectiva más cercana del palabrero, sino que además pues me dejó una reflexión de por qué la educación propia es como una solución para el futuro y para la preservación de esas costumbres que son muy importantes para la construcción de un país, por ejemplo, en paz, ¿sí? La preservación de esas cosas. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, nuestro estilo de investigación siempre está muy ligado, pues, digamos, a nuestra educación. Entonces, en todas las entrevistas nosotros íbamos y hacíamos preguntas, pero obviamente las preguntas siempre están condicionadas dependiendo a lo que nosotros queremos saber, pero nosotros básicamente no sabíamos nada de lo que se iba a ver allá. Básicamente las cosas se aprenden allá es por tradición oral y la tradición oral no es más que las historias, ¿sí? O historias contadas de abuelos a hijos que llevan a un hijo a decir, uy, ese man es un crack y solucionó tal cosa y lloré escuchando eso porque me identifico y de repente entonces decidí ser palabrero, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados normalmente a que vamos a un aula que es obviamente el modelo de educación que se está reflejando dentro del resguardo, pues es ese modelo en el que nosotros vamos a una clase, nos sentamos a escuchar a un profesor y al final le hacemos unas preguntas de lo que él habló. Pero básicamente el estudiante nunca se tiene como, nunca tiene como la posibilidad también, por ejemplo, de enseñar o de dar su opinión o de sentirse identificado con la situación, ¿ya? Yo hice una investigación para NASA Yuwe, que estaba obviamente
sustentando pues este tema de educación propia y obviamente los problemas tan grandes que conlleva la educación como tradicional, que las consecuencias no son más que esto que estábamos mencionando ahorita, que es que la gente sencillamente quiera seguir un modelo en el que obviamente, pues no sé, aspiran a un estilo de vida que nos imaginamos y los lineamientos de vida se convierten en como en una directriz que tenemos que seguir nosotros para conseguir como eso. Entonces, obviamente todos ellos sueñan con salir del resguardo porque obviamente las condiciones son allá difíciles y pues para que nos decimos mentiras, nosotros vivimos en una sociedad que sueña con salir, por ejemplo, del país para tener mejores condiciones, ¿no? Eh, bueno, entonces yo tomé la decisión de hablar con don Alirio, que es un señor que nos acompañó desde el principio. Él nos recibió con un traguito de chirrinchi dentro de la enramada. Era una persona bastante agradable, una persona muy servicial. Me fui con la curiosidad de saber qué posición ocupaba él, porque me pareció como una de las personas como más sabias con la que pude hablar, tal vez pues como por su humildad, como por su forma de ser. Entonces pues él al principio como que no entendió las preguntas que le estaba diciendo. Yo le pregunté si él había conocido al papá de la profesora y él me dijo que sí, que claro, que lo había conocido. Entonces yo le hice unas preguntas y él como que no entendió y yo dije, no, o sea, yo qué mierda estoy haciendo aquí, esto no está bien. Y le dije, ¿sabe qué? Cuénteme una historia, cuénteme la historia que usted más se acuerde de este señor. Y ahí sí ese hombre me enseñó realmente que era el palabrero, entonces pues voy a proseguir a contar la historia. Tal vez no es lo mismo, yo tengo una grabación que está un poco entrecortada. Dale, Él dale. me contó de una vez que se necesitó un palabrero porque había pues un conflicto de robo de carros. Entonces resulta que alguien estaba robándose unas camionetas, un par de camionetas, yo me imagino que eran de esas camionetas Toyota de antes, que pues que en ese tiempo eran muy costosas, ¿sí? Que es como la Toyota TX que hay ahorita, ¿sí? Se les robaron unas camionetas. Entonces, pues obviamente, si usted quiere recuperar sus cosas, lo primero que va a ir es, bueno, ¿y dónde está el palabrero? Entonces buscaron a un palabrero, lo montaron en una camioneta, lo llevaron hasta el sitio de conflicto y se bajó el palabrero. Llegó la gente, empezaron a hablar ahí con el palabrero y de repente pues todo se convirtió en un caos, empezaron a echar tiros, se tuvieron que montar, mejor dicho, apenas si salieron del lugar como con vida, porque pues el conflicto estuvo bastante pesado. Entonces llegaron otra vez al resguardo, y se dirigieron a otro palabrero porque finalmente pues el palabrero no había cumplido, no había solucionado nada y se habían era terminado pues dando como balas, ¿sí? Entonces consiguieron otro palabrero. Eh, entonces hicieron la misma situación, lo montaron en una camioneta y lo llevaron hasta el sitio, ¿no? Apenas llegaron entonces con la camioneta al lugar, se bajó el palabrero a hablar y obviamente llegaron las personas y le sacaron sillas al señor, lo saludaron que tío, que hola tío, que cómo está, no sé qué, que tómese alguito, obviamente tómese un buen chirrinchi, porque yo hablaba así con don Alirio, que era una persona que era, pues, pues yo en ese momento que él dijo que era el tío, entonces pues ahí llegó y me dijo, él era el papá de la profesora. Él llegó allá, lo saludó toda la comunidad, que tío, que cómo va, que no sé qué. O sea, ese Obviamente respeto se vivió desde el momento en que llegó. desde que llegó, Wow. porque pues también me di cuenta que hay algo muy importante para los, para los guayú, y es su respeto como por la familia, ¿no? Yo creo que esto también es consecuencia de la opresión que se vivió contra esos pueblos, el exterminio que se vivió, que entonces ellos obviamente empiezan a hacer asociaciones como por la familia. Entonces ellos entre ellos se cuidan, obviamente el palabrero siempre llega en su posición de palabrero,
con su bastón, empieza a hablar y entonces él les empieza a decir como, bueno, muchachos, miren, ustedes saben que nosotros aquí estamos en paz, que nosotros siempre hemos querido de alguna manera como preservar como esto y pues nada, o sea, tenemos que llegar a una solución. Inmediatamente los muchachos, que obviamente eran del clan, eh, a pesar de las condiciones difíciles que yo creo que pueden llevar a un conflicto de este tipo, pues nada, le dijeron que le devolvían todos los carros, así fueran pues las partes y pues ahí se terminó el conflicto. Yo obviamente quedé un poco impactado pues con la, pues no sé si era la manera de decirlo de Don Alirio, pero a mí me recordó un poco cuando me contaban pues historias como de mi abuelo. Entonces, pues obviamente entonces a uno le empiezan a contar cómo sucedieron las cosas de manera en la que uno como que se sorprenda del resultado que va a tener como la situación. Entonces, cuando él me dijo que el palabrero del que me habían hablado, que era importantísimo, pues conocía a todos esos muchachos y apenas había llegado al barrio, pues le habían sacado pues las sillas, le habían sacado un chirrinchi, un churro, como le decían ellos. Entonces, pues eso digamos que de alguna manera me impactó. Yo le dije, le agradecí a don Alirio y le dije que yo pensaba que finalmente pues esas eran como las historias que lograban que se conservara de alguna manera como la cultura y son esas cosas como esas historias que lleva la familia y que se sacan adelante por medio de la familia y que me parecen importantísimas para plantear de cerca al menos un modelo educativo entre las personas, no ni siquiera solo de Colombia, ¿saben? Sino de todo el mundo. Todo el mundo debería como escuchar esas historias, no tal vez como por una obligación, por una nota, sino más como porque son cosas que son muy útiles para la vida, ¿sí? Yo creo que la conclusión más importante que me llevé es que, es que la buena onda también se lleva en la palabra, la tranquilidad. De hecho, yo por ahí tenía que cerrar un negocio en esos días que estuve por allá y entonces me fui por allá a una esquina y cogí una piedra y empecé a dibujar. Ah, bueno, yo le pregunté después a don Alirio que qué era lo que dibujaba el palabrero, ¿no? En la tierra. Y él me dijo que ellos en algunas ocasiones empezaban a dar giros, empezaban a dibujar como círculos, porque gran parte de lo que ellos hacían era como darle vueltas al asunto. Me dijo así, ellos le dan vueltas al asunto, como para identificar diferentes perspectivas, ¿sí? Es como cambiar de perspectiva, darle giros al asunto. Y en otras ocasiones, entre los círculos que dibujaban, también empezaban como hacer figuras del clan o hacer como, hagan de cuenta, como anotar. Entonces esto me pareció como interesantísimo. Entonces pues yo haciendo mi negocio cogí una piedrita y empecé a darle vueltas al asunto y bueno, efectivamente ahí me mandaron como el dinero los clientes a los que les tenía que cobrar y terminé comprando pues los detalles que le iba a traer a mi familia, la mochila y las manillas. Entonces, pues eso como que me hizo sentir como bastante, como me hizo sentir como que había tenido un aprendizaje que me había llevado a algo muy valioso, que era pues ese aprendizaje. Y pues ya, Qué bonita historia, Alejo. Porque, sí, claro, creo que es una bonita forma de ir concluyendo esta sesión. Y es como, digamos, dentro de la experiencia que tuvimos de allá, hablar con la comunidad y escuchar sus historias, como casi que nuestro deber también al estar allá es un poco no dejar perder todo ese conocimiento que una comunidad con una visión tan diferente a la que nosotros tenemos, pues nos pueden compartir y nos pueden ayudar incluso a ver de forma diferente nuestras propias vidas, ¿no? Porque toda esa visión con la que han crecido y como por ejemplo en la forma en la que solucionan conflictos, nos puede enseñar mucho a nosotros también
Eh, sí, y mejorar en general lo que estamos haciendo. Y también un llamado a eso, a escuchar las historias de nuestros mayores, de la gente con experiencia, porque en, en el ejercicio de recuperar y conservar esa memoria, pues está, están las bases para la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Entonces, qué bonita historia, gracias por compartirla. Eso fue lo más bonito que yo me llevé y yo ese día que como supremamente impactado, como bueno, pues, pues que creo que es lo más importante que me llevé de allá. Creo que es lo más valioso. Y qué mejor forma de experimentar una nueva cultura que hacerlo por sí mismo, ir y empaparse de todas las historias y tradiciones que tienen por ofrecernos. Y en parte también ese es el ejercicio que queremos hacer con este podcast, ¿no? Como intentar dejar un registro, una documentación de, pues de eso, de nuestra experiencia y que no se pierda en el olvido de alguna forma como un ejercicio académico, sino que se pueda conservar y estudiar tal vez. Cristian. Bueno, sí, solo para completar, pues una reflexión que yo también me llevo como de esta experiencia es que, bueno, que ellos tienen su propia cultura, ellos tienen sus tradiciones, ellos tienen su estilo de vida, sí, ellos tienen ya una cultura que es más que comprobada porque ha subsistido por muchísimos siglos, sí, ellos tienen su cultura. Me causó curiosidad que habían compañeros que debatían mucho sobre, ay, no, pero deberían, mejor dicho, hacer un montón de obras sociales aquí, incluso hablando cuando íbamos a entrevistar, como, bueno, ¿y a ti te gustaría estudiar? Deberías ir a estudiar aquí, ¿qué carrera te gusta? Estas cosas que están bien, en cierta manera, pues se tiene la idea de que pues la educación es muy importante, pero a mí también me gustaría que, como que así como ellos, nosotros también valoráramos esa otra cosmovisión del mundo, ¿sí? O sea, esa otra cultura que ellos tienen y que ha subsistido tantos años es porque es válida, ¿sí? Es porque es una cultura que merece ser estudiada, que merece incluso ser fomentada, ¿sí? Hay mucha gente, o sea, que tengamos ciertos ¿cómo es que se dice esto? Como lujos, ¿sí? Como comodidades, no quiere decir que nosotros vivamos mejor, ¿sí? Eso es muy subjetivo, entonces a mí sí, yo sí me llevo muchas cosas de esa experiencia y me gustaría explorarla más, incluso considerarla como estilo de vida. Sí, yo creo que, por ejemplo, ellos tienen, por ejemplo, sí, mucho la expectativa de venir aquí y uno aprende como cosas muy bonitas en la universidad, pero yo también aprendí en la universidad de esto que me enseñó, por ejemplo, este señor con respecto al palabrero y pues yo personalmente, una persona que por ejemplo, aquí en Bogotá se dedica a hacer, por ejemplo, muchos negocios, ¿sí? Y creo que estos son aprendizajes prácticos muy valiosos, ¿no? O sea, realmente sí, yo no es como que pueda venir a decir aquí en Bogotá como soy un palabrero o digamos ir a la comunidad guayú y traer un palabrero aquí y la gente no me va a entender que es un palabrero, ¿sí? Pero detrás de esto, seguramente si yo trajera a mi mundo un palabrero, esta persona sería increíblemente importante para mí dentro de mi vida porque me ayudaría pues a hacer un montón de cosas de mi vida cotidiana que tienen que ver con tratar con otras personas, hablar de ellas de un tema tan incómodo que es, por ejemplo, el dinero. Porque todo colombiano sabe que aquí hablar de billetes es raro, ¿sí? Es denso. Sí, total. Entonces imagínense como la, lo importante que sería para mí estar al lado de un palabrero o ser un palabrero, que no se necesita un título para esto, sino que es vocación, o sea, básicamente yo tendría un muy buen respaldo, ¿no? Tanto para hacer mis negocios como como para dejarlos pues cerrados en paz, ¿no? Para que todo salga bien, pues. Qué bien, súper, súper. Listo. Y la última pregunta que les quiero hacer, de acuerdo a todo lo que aprendieron y eso, ¿les gustaría ser un palabrero? Sí, a mí me tramaría ser palabrero, la verdad sí.
No sé si tengo tanta facilidad de palabra. Creo que Alejo tiene más, pero pues a mí sí me tramaría ser palabrero. Ok. Y Alejo, creo que ya nos había respondido, pero confirmanos tu Sí, respuesta. yo del todo, o sea, si yo pudiera aprender, darme un curso intensivo, sería un excelente como palabrero. Creo que me encantaría como aprenderlo, ¿no? A lo largo de mi vida he tenido como muchos problemas para poder hablar con la gente, para solucionar conflictos, entonces, pues, más que sí me gustaría hacer, me gustaría demasiado aprender cómo llevar las cosas de esa forma. Veo en esa posición como una persona muy sobria, muy interesante. Obviamente sí me gustaría. Qué bien, súper, súper. Hacía esa pregunta porque era la primera, la misma pregunta que le hice a Snyder, el muchacho. Entonces quería hacerle la misma pregunta a unos arijunas que ya tuvieron como ese contacto y que ya conocen la importancia y pues del palabrero. Listo, listo. Yo creo que con eso podemos dar por terminado nuestro podcast. Gracias a todos por su tiempo, por compartirnos pues estas valiosas reflexiones y sí, compartir esa interacción que tuvimos con la comunidad. Nos estaremos viendo en otro episodio.